Muy bien, muy buenos días, mis amados hermanos. Reciban un saludo afectuoso de uno de sus siervos aquí, en Machachi, en la Iglesia de la Gran Comisión de Jesucristo. Hoy tenemos la oportunidad de continuar nuestro estudio doctrinal de lo que nos enseña la confesión, nuestra confesión de fe de 1689, la Confesión de Londres, es una confesión bautista. Y hemos observado varias doctrinas maravillosas ya en el camino. Obviamente de una manera breve, la confesión se puede leer de una manera rápida y tener en cuenta varios de los principios y afirmaciones sencillas, rápidas, concisas que nos enseña. Y también se puede estudiar a lo largo de mucho tiempo, palabra por palabra, más allá de las palabras que tiene para enseñarnos es los principios bíblicos que se plantean de una manera sencilla y rápida. Entonces, el punto es ir a las escrituras, tomar los principios que tenemos, que las escrituras nos enseñan y ver que esas afirmaciones, más allá de tener simplemente un equilibrio entre la afirmación y el texto bíblico, presentan esas verdades de una manera clara, ¿sí? Si bien nosotros creemos en la Biblia, creemos en la infalibilidad de las escrituras que no se equivocan, la inerrancia bíblica que no contiene errores, creemos en la suficiencia, en la autoridad de las escrituras, que es lo que observamos en los capítulos al principio de esta serie. Nosotros consideramos que toda la Biblia es la palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Él. Entonces vamos a las escrituras para corroborar aquellas cosas que creemos. Pero de esta misma manera nosotros entendemos que hay un sistema en las escrituras, natural de las escrituras, que nos presenta de una manera ordenada y organizada esos principios, esas doctrinas. Entonces, al estudiar la confesión, de alguna manera estamos estudiando teología sistemática, por así decirlo. Esto implica el hecho de ver aquellas doctrinas que están en las escrituras, pero de manera ordenada. A diferencia de una lectura rápida de la Biblia que te puede dar narrativa y distintos géneros, queremos ir a la Biblia y estudiarla en el orden que tiene o las doctrinas que presenta, ¿no? Así que hoy estamos empezando un nuevo capítulo, una doctrina igual muy importante. Hoy vamos a desarrollar posiblemente en 2 semanas esta doctrina tan importante de la seguridad de salvación. Es de la seguridad de la gracia y de la salvación. Y vamos a hablar de esa doctrina que en algunos contextos ha sido muy opacada, en otros contextos ha sido simplemente borrada del principio doctrinal y se ha establecido esta óptica de la pérdida de salvación que tristemente hace que el sistema, la forma en la que la Biblia nos enseña esas verdades sea roto, ¿no? La Biblia muchas de las veces está en poco cuando no entendemos estos principios. Y entonces mi deseo, mi intención es que hoy observemos este capítulo acerca de la seguridad de salvación. ¿Cuántos de nosotros no hemos luchado con eso? O algunos seguimos luchando con eso. Muchas de las veces creemos que si no tenemos seguridad entonces no somos salvos. Y algunos de nosotros pensamos que una vez salvo siempre salvo y entonces que viva la vida. Comenzamos a pecar a diestra y a siniestra, ¿no? Entonces aquí tenemos un desequilibrio. Y mi intención a través del estudio de esta doctrina es que nosotros podamos tener una confianza en la gracia que nos ha sido dada para que a su tiempo debido brote una certeza, una seguridad concisa, ¿no? Así que presta mucha atención, vamos a ir observando obviamente el bosquejo general que tiene en su libro de Exposición a la Confesión de Fe de Londres de 1689, Sam Waldron, su bosquejo, y bueno, vamos a ir leyendo los párrafos, ¿sí? Tenemos en primer lugar, de los 4 párrafos que hay, vamos a observar 2 hoy, si Dios lo permite, en el capítulo 18 de la confesión, y en primer lugar tenemos la seguridad es posible. Sí, la seguridad es posible. Cuando hablamos de la seguridad, de la gracia, de la salvación, estamos hablando de algo que es posible. Porque muchos asientan de una manera gnóstica, ¿no es cierto?, en esa filosofía de no sé, no sé y no sé, sus pensamientos e ideas, ¿no? Puede ser, pero no puede ser, esa óptica, esa filosofía pragmática, que puede que sea, pero puede que no, si funciona, funciona, si no funciona, entonces no va, y demás, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de la gracia y la seguridad que hay allí, entonces esta seguridad es posible. Y en este párrafo que voy a leerte ahora, hay 2 cosas importantes. Está el peligro de esta posibilidad y está el hecho de esta posibilidad. Presta atención al párrafo y te lo explico. Aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañan a sí mismos con esperanza falsa y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en estado de salvación,
pero la esperanza de ellos perecerá. Los que creen verdaderamente, quiero que sepas aquí que acabo de ver una coma, y esa coma distingue una idea entre lo que acabamos de decir y lo que viene. En este caso, el peligro de esta posibilidad. Aquellos que son creyentes por un tiempo, o sea que vamos a poner el ejemplo más básico aquí. La parábola del sembrador implica el hecho de, específicamente, de diferentes terrenos, o sea, diferentes corazones. Simplemente describo esta parábola, no voy a ir a leerla o describirla rápida porque estamos leyendo el párrafo. Pero en la parábola se tira la semilla, se lanza la semilla y esta cae en diferentes terrenos. Y entonces aquellos que creen por un tiempo, notarás que ya hay ahí una diferenciación, ¿no? Está el terreno bueno, donde cae la semilla y brota y hay fruto. Está el camino, está espinos, piedras, ¿no es cierto? Y obviamente en ese contexto tenemos la diversidad de terrenos. Está el que cae entre espinos, ¿no? Y después está el que cae entre piedras. Y entonces, ¿cuál es el asunto? Que aquel que cae en buen terreno, o sea, que ese corazón está dispuesto a recibir la palabra y a atender a esta y a responder a esta, obviamente va a florecer, va a dar fruto. Pero aquel que cae en terreno que no es bueno, como por ejemplo en el camino, donde vienen las aves y se llevan a la poca semilla que había caído ahí, que casi ni siquiera alcanzó a germinar, o la que cae entre espinos, es ahogada por las plantas alrededor, que son malas plantas, y simplemente desaparece, ¿verdad? ¿Cuál es el asunto? Aquellos que creen por un poco de tiempo son aquellas personas que han escuchado el Evangelio, entienden de alguna manera el Evangelio, pero que por un poco de tiempo simplemente están allí, después se desvanecen en el contexto de la vida del Evangelio. Luego habla de otras personas no regeneradas, y eso significa personas que no han nacido de nuevo, que tristemente de una manera vana se engañan a sí mismos con esperanzas falsas. Repítete una cosa hasta que te creas esa cosa, ¿verdad? Y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios. Dios me va a ayudar en esta, Dios me va a ayudar a salir de aquella, Dios me va a ayudar en la economía, Dios me va a ayudar en esta enfermedad, Dios me va a ayudar, pero tienen una idea superficial de lo que es la salvación, de lo que es la seguridad de la salvación. Y entonces el párrafo continúa, y están en estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Ese es el punto. Evidentemente, de una manera aparente, por su propio engaño, por esperanzas falsas, por presunciones, ellos parecen estar en un estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. ¿Para qué? ¿Por qué digo esto? Jeremías 17:9 dice, ve conmigo por favor a Jeremías capítulo 17, verso 9. Jeremías 17:9. Estoy en Lamentaciones, vamos a Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Evidentemente nosotros tenemos una disposición al autoengaño, a sentirnos de alguna manera, a percibirnos de alguna forma. Y entonces tenemos aquí algunas dificultades que nosotros debemos tratar y trabajar en nuestra vida. Pero continuamos el párrafo, porque obviamente estamos hablando de que aquellos que han escuchado y de alguna forma responden a este evangelio, pero que simplemente es por un tiempo, que no tienen una disposición a una transformación completa. Son un corazón que no está preparado, que de alguna manera entienden y aceptan el evangelio, no en su totalidad, pero que simplemente los afanes de la vida, el engaño de Satanás, su propio corazón los lleva a una esperanza falsa y no a asentar su fe en el lugar correcto, en Cristo, ¿no? Ahora, los que creen verdaderamente en el Señor y le aman con sinceridad, dice el párrafo, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Obviamente esas versiones, esas palabras que la Biblia misma plantea, ¿no? Esa esperanza no avergüenza. Es, como dice Romanos 5:2, 5:5, ¿verdad? Son verdades maravillosas, porque aquí hay una distinción. El punto es los que creen verdaderamente en el Señor. Ese es el asunto. Es un terreno que se ha dispuesto a aceptar el Evangelio y le aman con sinceridad. Sí, no es una aparente sinceridad, no es apariencias externas. Aún quiero que sepas algo, la seguridad es posible. El peligro de esta posibilidad, o sea, es posible que una persona no creyente tenga seguridad de salvación.
Y obviamente el hecho de esta posibilidad, el creyente tiene esta seguridad, pero hay momentos donde parecería no tenerla. Entonces no está mal que el creyente muchas de las veces luche con la seguridad. Todos creo que hemos luchado con eso y en algunos momentos tenemos dificultades fuertes en ese aspecto. Aquel que recién está empezando en el Evangelio lucha fuertemente con eso. El problema es que el no creyente crea que tiene seguridad y entonces se autoengañe y tenga como dice la confesión y el texto mismo, ¿no? La esperanza sea que perezca, ¿no? Esa esperanza desaparezca. Muy bien, este párrafo nos manifiesta dos cosas importantes, ¿no? Que tristemente muchas de las veces el no creyente puede tener una falsa seguridad y que el creyente puede tener esta seguridad, es un hecho, es una posibilidad, este hecho manifiesta esta posibilidad de que puede tener la seguridad. Pero el segundo párrafo nos da también la seguridad es infalible, o sea, la seguridad de salvación, la seguridad de la gracia y la salvación es algo que simplemente no falla, no falla. Y aquí tenemos tres cosas importantes que observar en este párrafo. En primer lugar, el hecho de su infalibilidad, eso significa que se expresa negativamente y se expresa positivamente. También tenemos las raíces de su infalibilidad y esto es las promesas del Evangelio y las marcas de la gracia. Cuando hablamos de las raíces de la infalibilidad, es importante tener en cuenta esa óptica de fruto, raíz, tronco, ¿verdad? Muchas de las veces corremos a pensar que el fruto es lo que evidencia simplemente, y es verdad, por sus frutos los conoceréis, pero la seguridad de la salvación no se halla en el fruto solamente, sino se halla en la raíz. La naturaleza del fruto se debe al árbol, y el árbol tiene que ver con dónde germinó y cómo germinó. En este caso es la raíz, ¿no? Y también tenemos, dentro de estas raíces está la promesa del Evangelio, las marcas de la gracia y el testimonio del Espíritu. Este es un tema maravilloso. Y en tercer lugar está los frutos de su infalibilidad. Así que permíteme leerte el párrafo, que aunque parece que por los títulos que te acabo de mencionar es largo, no es largo, es más cortito. Mira, esta certeza, y voy a repetir varias veces esta palabra, porque la palabra certeza significa seguridad, confianza, ¿verdad? Así que voy a repetir la palabra certeza en este contexto. Mira, esta certeza no es un mero convencimiento conjetural y probable, ¿no es cierto? Una conjetura que yo voy sacando, ¿será que es así? Voy a probabilidad. No. Vuelvo a repetirte, esta certeza o seguridad de salvación no es un mero convencimiento conjetural y probable, basada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe, basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales éste les hace promesas y en el testimonio del Espíritu de adopción testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios y como fruto suyo mantiene el corazón humilde y santo. Qué práctico. Este párrafo es muy, muy práctico y posiblemente sea el punto de desarrollo de nuestra clase hoy. Perdón. En este sentido tenemos varios textos que debemos observar, pero ya de por sí uno puede ver este párrafo y encontrarte lo que te mencionaba en este pequeño bosquejo, ¿no? Tenemos la seguridad infalible en este párrafo y está el hecho de su infalibilidad expresado negativamente y positivamente. ¿Cuál es? Que esta certeza negativamente no es un convencimiento, una suposición, una conjetura que yo saco, una probabilidad basada en una esperanza falible. No. De manera positiva, sino que es una seguridad infalible de fe. Infalible de fe basada obviamente en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. Ahora tenemos algo importante. ¿Cuáles son las raíces de su infalibilidad? Bueno, evidentemente, estas raíces tienen que ver con, dentro de los puntos, ahí está, también en la evidencia interna de aquellas virtudes. ¿Cuáles son aquellas virtudes? Obviamente, el Espíritu Santo, a las cuales éste les hace promesas, son las promesas del Evangelio, esa es la raíz, lo que Dios ha dicho, mejor dicho, voy a repetir eso más adelante, pero ¿cuál es la raíz de aquello en donde nosotros asentamos nuestra fe? ¿En tener seguridad? No. En lo que Dios ha dicho. Muchas de las veces vamos a dudar, vamos a tener luchas con nuestra... Es como aquel hombre que dijo, Señor, creo, pero ayuda a mi fe, tengo problemas con esta fe, yo estoy creyendo, pero me cuesta entender aquello que estoy creyendo, ¿no es cierto? Y hay momentos en nuestra vida que tenemos estas luchas. El punto es que nosotros confiamos en lo que Dios ha dicho. ¿En qué confió Abraham?
en lo que Dios dijo. Él no confió en las circunstancias, en lo que sería, lo que no sería, en una presuposición, una conjetura, una probabilidad. Dios dijo y Abraham confió en lo que Dios dijo. Y la mayoría, todos los hombres de fe en las Escrituras, tú puedes verlos confiar en lo que Dios ha dicho, porque eso es inamovible. Dios no miente, Dios no cambia. Por eso podemos pensar en las promesas del Evangelio como lo que Dios ha dicho, las marcas de la gracia. Obviamente está también el testimonio del Espíritu de adopción testificando con nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Eso es un testimonio importante porque no tiene que ver con que Él nos dice que somos hijos de Dios, sino que Él es un testigo junto con nuestro Espíritu que manifiesta esta realidad. Él también da testimonio de esto. No solo nos convence, sino que Él dice, sí, yo estoy seguro de ti. Y como fruto suyo mantiene un corazón humilde y santo. Y esto tiene que ver con, como hemos mencionado ya, las marcas de la gracia, el testimonio del Espíritu, y aquí están los frutos de su infalibilidad. Muy bien, permítame hacer una reseña rápida de lo que enseña esta sección de la confesión. En primer lugar, que hay una certeza falsa con la cual se complacen algunos hombres no regenerados, en la cual están engañados y en la cual finalmente serán descubiertos. Es una certeza falsa que no les lleva a la salvación, sino que les lleva a la condenación. En segundo lugar, que hay una verdadera certeza en la cual los verdaderos creyentes no están engañados, sino infaliblemente confirmados y en la cual no serán desconcertados. Y, en tercer lugar, que esta certeza infalible descansa en la palabra infalible de Dios, las gracias del corazón del creyente de las cuales habla la palabra y el testimonio del Espíritu que hace que el creyente sea capaz de confirmar el uno por el otro. En este caso, obviamente, el Espíritu nos confirma a nosotros, nuestro Espíritu. Él nos da testimonio, Él es un testigo junto con nosotros, que nos dice, Hijo de Dios. Muy bien, entonces observemos en primer lugar el autoengaño. Sí, el autoengaño. Mira, las Escrituras dicen que los hombres son propensos a autoengañarse, tanto a sí mismos como a los demás. Tenemos una disposición allí. Y a veces el engaño es lo que rige a la sociedad. Nos repetimos tanto una mentira hasta que nos la creemos. Y caemos en este error actual de pensar y de decir como las palabras textuales de Isaías. A lo bueno decimos malo y a lo malo bueno. A lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Y entonces cambiamos la gloria de Dios. Y cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Normalmente ahora, de manera normal, no digo que sea correcto, pero normalmente ahora la gente habla de nuevas masculinidades, la gente habla de los nuevos hogares o familias, y entonces tienes cosas que están totalmente contrarias a la verdad de lo que esas son instituciones. Estas instituciones son como el hogar, como el matrimonio, como el sexo. Cada una de estas cosas está siendo torcida. Nada hay tan engañoso como el corazón, como leíamos en Jeremías 17:9. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo, dice Gálatas 6:3. Así era el fariseo descrito por nuestro Señor en Lucas 18, del 10 al 14. Puedes leer este relato. Encuentras a alguien que se siente satisfecho consigo mismo y que va y dice todo lo que siente y todo lo que es delante de Dios. Esa persona no está siendo consciente de quién es delante de Dios, como aquel publicano que golpeándose el pecho ni siquiera puede levantar la cabeza porque dice, sé propicio a mi pecador. Yo soy un terrible pecador, yo sé quién soy y doy vergüenza y necesito perdón y transformación. Mira, este hombre, en este caso el fariseo, estaba seguro de que todo andaba bien con su alma, pero solo se engañaba a sí mismo. Un hombre se cree bueno y piensa, todo me va a salir bien. Sin embargo, el Señor no lo perdonará, dice Deuteronomio 29, 19 al 20. La gente se puede creer muy buena, pero eso es creerse bueno. Puede hacer cosas buenas, pero claro, pero no necesariamente podemos llegar a la resolución de que porque de tanto en tanto tenemos algún buen pensamiento, o una buena actitud, o una buena acción, somos buenas personas. Debemos conocer nuestro propio corazón. Así termina la esperanza de los impíos, dice Deuteronomio. Ahora piensa en aquellas palabras de Job, mejor dicho, Job 8:13 hace referencia a eso, ¿no? Así termina la esperanza de los impíos. No importa cuán seguro te puedas llegar a sentir, es más, puede que la fuerza de esa certeza, de esa seguridad, sea la medida de tu iniquidad, así como en los días de Jeremías. La gente confiaba en su corazón y hacía lo que ahora la gente escucha como consejo, ¿no? Haz lo que dicte tu corazón, sigue lo que tu corazón diga, haz eso, está buenísimo, tu corazón tiene la razón. Falso, engañoso y perverso del corazón.
¿Sabes? Los que afirmaron con fuerza, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor, confiaban en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Te estoy leyendo textualmente lo que dice Jeremías 7, verso 4 y verso 8. Los que tenían mucha confianza en aquellas cosas confiaban en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Puede que el gozo de aquellos sea grande, pero no será duradero, dice Job 25. Puede que el gozo sea grande, por un momento sentirte seguro, sentirte confiado, pero no será duradero. Por eso déjame hablarte acerca de una verdadera certeza, que es un punto clave dentro del estudio de la seguridad de la salvación. A pesar de todo lo que hemos mencionado, es muy cierto que puede existir la verdadera certeza de una buena relación con Dios. Sí, es verdad, puede existir una buena certeza, una verdadera certeza. Por eso dice Romanos capítulo 8, verso 16, que el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, dice el apóstol Pablo. Primera de Juan capítulo 2, verso 3 también nos dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos, dice el evangelista, dice el apóstol. Y aquí uno tiene ya algo práctico que observar, ¿no? Oye, ¿tú obedeces los mandamientos de Dios? ¿Haces caso a lo que la palabra del Señor dice? No me refiero a, bueno, ya vamos a obedecer. No, porque muchas de las veces tratamos de basar esa certeza en las cosas externas. Pero la obediencia que Dios ve no es el acto solamente. Está en la parábola clara de aquel padre que pide a un hijo que haga algo y el hijo dice, no lo voy a hacer. No, ¿por qué? ¿Y está en una actitud dispuesta? No. Pero después le pide al otro hijo que haga algo y él dice, sí, lo voy a hacer ahora. Pero el que dijo que no lo iba a hacer terminó haciéndolo. Y el que dijo que lo iba a hacer no hizo nada de lo que le pidió su padre. Evidentemente, tal vez en uno luchó en su corazón, pero al final terminó haciéndolo. Ahora, Dios mira el corazón. Y Él quiere que nuestra obediencia a sus mandatos no sea externa solamente. Ya es importante que sea externa. Pero Él quiere que sea una disposición de nuestro corazón. Si nosotros realmente conocemos a Dios, vamos a obedecer sus mandamientos. Pero si no lo conocemos, muchos van a tener una carga en sus hombros que les es imposible llevar, porque sus mandamientos solo se pueden obedecer por la gracia que Él nos puede dar. Por causa del pecado que mora en nuestro corazón, no queremos obedecer, no podemos obedecer a Dios, no podemos agradarlo. Pero por la gracia que Él nos da por medio de ese evangelio, entendemos quién es Dios, entendemos su obra y nos disponemos voluntariamente a obedecerle por el nuevo corazón que Él nos ha dado, la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Y queremos hacerlo por amor, no porque sea una carga. Mira, otro texto en 1 de Juan capítulo 3, verso 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a la vida. Eso es certeza, eso es seguridad. Sabemos, no es una palabra solamente de suponemos o es un prejuicio. No, esto es certeza. En eso se basa la salvación. ¿En qué? En verdades claras, en verdades que Dios ha establecido, no en suposiciones. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Y la Escritura no se contenta con decir que existe la verdadera certeza, sino que nos exhorta, como dice Hebreos capítulo 6, verso 11, a que cada uno siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de tu esperanza, de su esperanza. Cada uno de nosotros continúe esforzándose, avanzando, pero de vosotros tenemos estas cosas en mente, dice el escritor de Hebreos. Y entonces, ¿cuál es el punto? Que no nos quedamos solo con chévere, esas verdades son importantes, sino que la exhortación bíblica es, sigue esforzándote, ponle empeño hasta la realización final y completa de esa esperanza. El creyente, como veíamos la semana pasada, persevera hasta el final, no se detiene, pero implica el hecho de que hay una seguridad dispuesta y por eso sigue avanzando y sigue esforzándose también. Como dice 2 de Pedro capítulo 1 verso 10, esfuércense, eso es lo que dice la Biblia, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, estando seguros de que si hacen estas cosas no caerán jamás. ¿Qué? Estando seguros, esforcémonos entonces. Esa salvación que nos ha sido dada es segura. Entonces esforcémonos. ¿Por qué cruzarnos de brazos y decir, bueno, si es segura y ya está? No, eso te haría a ti creer lo que hemos dicho hace un momento. En autoengaño, un falso engaño. Pensar que tienes la seguridad, pero no tienes que hacer nada más por eso. No, tenemos seguridad. Y como tenemos seguridad, ¿qué hacemos? Nos esforzamos. Una verdadera certeza nos lleva a obedecer a Dios por amor. Una verdadera certeza nos lleva ¿a qué? A esforzarnos a seguir una vida distinta. Nos exhorta
a ponerle empeño en una realización final y completa en esa esperanza. Si bien es cierto que un hombre puede estar seguro de su salvación, aunque en realidad no la tenga, también es cierto que un hombre puede estar seguro de su salvación y realmente ser salvo. ¿Sí? Y no solo puede tener certeza de esto, de este hecho, sino que también puede saber que no está engañado. Porque el que está engañado tiene certeza de salvación, pero no tiene salvación. Pero el que no está engañado puede tener la convicción clara de esa seguridad, de esa certeza, por lo que vamos a ver a continuación. La pregunta es, ¿cuál entonces es la diferencia entre la verdadera y la falsa seguridad? Para que tú tengas una luz sobre esto, hay una diferencia abismal. Mira, en primer lugar, Cristo nos manifiesta, perdón, en primer lugar, existe una diferencia. Y esta es en las cualidades con las que se manifiestan. ¿Sí? Las cualidades con las que se manifiesta esta seguridad para el creyente y las cualidades con las que se manifiesta para el no creyente son distintas. Bueno, vemos cuatro. La verdadera certeza da luz a una verdadera humildad, pero la certeza falsa da luz a un orgullo espiritual. Esa es la distinción entre el uno y el otro. Mira lo que dice 1 Corintios 5:10. 1 Corintios 5:10. Vamos a leerlo, ¿sí? 1 Corintios capítulo 5, verso 10. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Sí, 1 Corintios 5:10. Leamos desde el 9 para tener un poquito más de luz del contexto. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios, ni de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Y entonces vuelvo a repetirte el punto, ¿no? La verdadera certeza da a luz una verdadera humildad. ¿Cuál es el punto? El creyente que tiene seguridad sabe que este mundo está plagado de pecado, pero el llamado aquí es a no vivir en comunidad o en comunión con ese pecado. No que salgamos de este mundo, ¿no es cierto?, para no tener que vivir con personas que son pecadoras igual que nosotros, a diferencia de nosotros que somos perdonados, personas que viven en su pecado y aman su pecado. El punto aquí es que una verdadera humildad tiene que ver con ser consciente de que hay pecadores alrededor nuestro, que nosotros somos débiles y que no somos llamados a tener comunión con las personas que viven en su pecado, que aman su pecado, pero que no por eso vamos a alejarnos a vivir en una montaña, ¿no? Hay que ser humildes en ese contexto. Pero la certeza falsa da luz orgullo espiritual. Y entonces Gálatas 6:14 nos da un poquito de luz acerca de esto. Gálatas capítulo 6, verso 14. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas. Es una carta maravillosa. Mira lo que dice Gálatas 6, 14. Estamos acá, ¿sí? Dice así. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Qué texto maravilloso. ¿Sabes? Aquí está la diferencia, ¿no? Ese orgullo espiritual, sentirse satisfecho con uno mismo. Y Pablo dice, lejos esté de mí de sentirme satisfecho conmigo mismo, o espiritualmente sentirme robusto y lo mejor de lo mejor. En la cruz, en ese lugar humillante, es donde yo puedo encontrar gloria y esperanza para mi alma. Otra diferencia entre las cualidades que se manifiestan en la verdadera certeza y en la certeza falsa es que la verdadera certeza lleva a una mayor diligencia en el ejercicio de la santidad. O sea, nos lleva a lo práctico la verdadera certeza. No dice, ok, yo estoy en esto, entonces vamos a actuar de esta manera y vivir de esta manera como le agrada al Señor, si tengo esa seguridad. Pero la falsa lleva a la indolencia y a la autogratificación. ¿Sí? Hay una diferencia muy fuerte entre lo uno y lo otro. Y tú lo puedes notar en el Salmo 51, el Salmo de David cuando pecó contra Dios, contra Betsabé, contra Urías, contra el pueblo. En este Salmo tú encuentras la confesión de pecado de David. Una confesión muy, muy importante y un ejemplo de cómo nosotros debemos acercarnos a Dios y pedirle al Señor que nos perdone. Dice el Salmo 51, verso 12, si yo tuviese hambre, no te lo... Perdón, estoy leyendo otro texto. Salmo 51, verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
Verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. El verso 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Aquí tú encuentras a una persona que luego de haber confesado, o mejor dicho, en medio de su confesión, por reconocer su pecado, al tener una certeza, al tener la seguridad bien arraigada en las promesas de Dios, David no dice, Señor, vuélveme la salvación. Él dice, vuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque el pecado tristemente opaca y apaga el gozo, la plenitud que tenemos en Cristo. No quita ni borra la salvación y la seguridad que tenemos en Cristo. ¿Cuál es el asunto aquí? El salmista David está simplemente siendo diligente en ese deber y entonces comienza a poner en práctica aquellas cosas que él dice, enseñaré. O sea, una vez que tú me vuelvas este gozo, que me restaures, que me fortalezcas, yo voy a enseñar a otros estas verdades que solo tú me has enseñado, que solo en tu palabra se encuentran. Y no solo eso, voy a ir y hacer sacrificios y voy a alabarte. Eso es una disposición del corazón. Hay una distinción muy fuerte entre la indolencia y la autogratificación. Bueno, estoy en pecado, no importa, total, ya soy salvo. Presta atención a eso. Presta mucha atención a eso. Porque la verdadera certeza lleva a una mayor diligencia en el ejercicio de la santidad. En tercer lugar, también la verdadera certeza lleva a una autoexaminación honesta y a un deseo de ser escudriñado y corregido por Dios. Pero la falsa lleva a la disposición de estar satisfecho con las apariencias y evitar una correcta investigación. ¿Sí? La verdadera certeza tiene que ver con el hecho de que yo examino mi corazón, veo aquellas cosas que no están bien, busco ayuda, busco consejo. A mí me da mucha alegría, mucho gozo cuando hay hermanos en la congregación, jóvenes que se acercan y dicen, pastor, ¿ha visto algo mal en mi vida? Algo que esté andando, ya andando desordenadamente de alguna manera. ¿Puede ayudarme a observar eso? O vienen y me dicen, hermano, estoy actuando de esta manera, no es correcto. Y quiero que me ayudes a examinar mi propio corazón. O cuando, qué maravilloso es cuando un hermano se me acerca y me dice, Robert, esta actitud que tuviste este día, o esta forma de actuar, estas palabras que dijiste, no son correctas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está tu corazón? Qué agradecido estaría el verdadero creyente. Y estamos cuando eso sucede. Porque normalmente sucede que la verdadera certeza nos lleva a una autoexaminación honesta y a un deseo de ser escudriñado por Dios y corregido por Dios. Pero ¿cuál es el contexto? El problema es que la falsa certeza lleva a la disposición de estar satisfecho con las apariencias. No, yo estoy bien. ¿Seguro está todo bien? Sí, está todo bien. Esas preguntas que tú haces, ¿no? ¿Cómo está todo en casa? Bien. Se puede estar quemando la casa, pero esta persona tiene la venda puesta en los ojos y no le importa. Y evitar una correcta investigación. ¿Cuántos huyen para no ser examinados y escudriñados? ¿Cuántos prefieren vivir su vida de manera bien individualista, solos, aislados, con tal de que nadie me diga nada? Que yo hago lo que yo quiero. O que el Señor nos dé un corazón sensible para la autoexaminación honesta, para ser corregidos por Dios y para que el Señor ponga personas alrededor nuestro para que guarde nuestro corazón. Pero también en cuarto lugar está la verdadera certeza, lleva a constantes aspiraciones a una comunión más estrecha con Dios, la cual no desea la certeza falsa. La diferencia es abismal aquí, que la verdadera certeza dice, quiero conocer más a mi Dios, quiero leer más su palabra, quiero servirle a mi Dios, quiero disfrutar junto con su pueblo, lucho con estas cosas, pero esto es lo que anhelo. Mientras que la falsa certeza dice, no, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Y por qué? ¿Y a mí quién me va a mandar? ¿Y por qué? Te das cuenta, ¿no? Primera de Juan capítulo 3 verso 2 dice de esta manera. Primera de Juan capítulo 3 verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y el verso 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si queremos ser como Él, tenemos que andar como Él anduvo, tenemos que amarle, tenemos que seguir las huellas que Él ha dejado en el camino. Hay una aspiración constante, hay una comunión más estrecha con Dios, un crecimiento.
¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Tus devociones diarias son fieles al Señor? ¿Estás conociendo a Dios o estás satisfaciendo tu alma como buscando algunas vitaminas por aquí para que nos hagan bien? Cuando esto es alimento sólido, alimento valioso. Para el recién nacido, esto es leche espiritual valiosísima. Para el que está creciendo, esto es carne, ¿verdad? Esto es verdura, esto es buen alimento necesario para el alma. Hay este deseo, esta aspiración, este crecimiento, este deseo en el contexto de una relación y una comunión más estrecha con Dios. ¿Está sucediendo eso en tu vida? ¿Puedes balancear lo que ha pasado en el último mes, lo que ha sucedido en los últimos 3 meses de este año? ¿Puedes observar el año pasado y observar cuánto has crecido o no en ese deseo? Porque hay una verdadera certeza que te lleva a lo práctico, pero una certeza falsa que te lleva al autoengaño, al encerrarte a ti mismo, a tu individualismo, al pecado y a la condenación. O que el Señor nos libre. No es la fuerza de la convicción del individuo lo que comprueba la validez de su certeza, sino el carácter de su convicción. No puede tener mucha convicción, ¿no es cierto? Bien fuerte. Pero sin el carácter no se evidencia esa convicción. Nadie va a notarlo. No se nota. El carácter es en donde se nota. Un hombre puede estar fanáticamente seguro de ser salvo, pero esto solo indica que está sinceramente equivocado. Muy bien. Esto en cuanto a cuál entonces la diferencia entre la verdadera certeza y la falsa. Y dije que había diferencias. En segundo lugar, la segunda diferencia entre la certeza verdadera y la falsa es que su base es distinta. Ya dijimos, eh, tiene cualidades diferentes, sus cualidades. Ahora su base es distinta. La certeza verdadera descansa sobre 3 cosas, ¿sí? Sobre 3 cosas. Voy a explicarlas ahora. Presta mucha atención. La certeza verdadera se basa sobre 3 cosas, todas las cuales están ausentes en los que poseen la certeza falsa. Primero, la verdadera seguridad descansa sobre la infalible certeza de lo que Dios ha dicho. Sí, la confianza y la seguridad que el creyente tiene es en aquellas cosas que Dios ha dicho y prometido y que cumple y que ha cumplido. La certeza falsa descansa en lo que dice el hombre, en su propia apariencia, en lo que se imagina, en lo que puede ser, lo que no puede ser. Por eso Hebreos 6:17, mira lo que dice. Hebreos 6:17 dice así. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de las promesas la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y me encanta esto, porque ¿qué sucede? Él quería mostrar a los herederos de las promesas la inmutabilidad de su consejo. Entonces, ¿cómo Él manifiesta a los hombres esta seguridad? Él no precisamente pone una roca por aquí, o no, Él no hace cosas externas en este caso. Lo que Él hace es establecer un juramento, porque sus juramentos y sus promesas no cambian. Y entonces, cuando Moisés dijo, wow, este es un pacto, Dios interpuso juramento en el contexto de, dije Moisés, Abraham. Y eso es increíble, ¿sí? La verdadera seguridad descansa sobre la infalible certeza de lo que Dios dice. Ese es el punto, allí está el asiento, el piso sobre el cual, por eso la base de esta certeza es diferente en su base. ¿Cuál es la base de la certeza verdadera? Lo que Dios ha dicho. ¿Cuál es la base de la certeza falsa? Lo que dice el hombre. Lo que pasa por el corazón del hombre. Las presuposiciones incorrectas que a veces se forjan o que se establecen en el corazón del hombre. En segundo lugar, la certeza verdadera descansa en la evidencia presentada por la verdadera posesión de las gracias que Dios promete otorgar. La verdadera certeza descansa en la evidencia presentada por la verdadera posesión de las gracias que Dios promete dar. O sea, vemos en nosotros aquellas gracias que el Señor nos otorga y nos promete y que nos ha dado por medio de su Espíritu. Esa es la verdadera posesión. Nuevo corazón, nuevas actitudes, nuevas perspectivas. Mira, la certeza falsa descansa en la mera semejanza de estas. Trato de tener un nuevo corazón. La Biblia me dice que un fruto del Espíritu en mi vida es amor. Bueno, el creyente ama. No al 100% ni perfectamente porque está en proceso. Pero el no creyente trata de amar. O la persona que tiene una falsa certeza, mejor dicho. En tercer lugar, la verdadera certeza descansa en el testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y esto es una de las más fuertes
aplicando la palabra de Dios a nosotros. Porque algunos piensan de una manera desprendida de la verdad de Dios que el Espíritu obra y habla de una manera mística fuera de la palabra de Dios. Y aquí es donde erramos, porque es el Espíritu el que nos guía a toda verdad. Entonces, ¿usará el Espíritu Santo cosas que están fuera de la verdad para enseñarnos? Es posible. No quiero decir que esto sea falso. A lo que me refiero es que muchos asientan el hecho de que Dios habla más a través de sueños y visiones que a través de su palabra. Y yo quiero que sepas algo, que Dios nos ha dejado aquí en su palabra todo lo que necesitamos respecto a la vida y a la piedad. Y está aquí su voluntad revelada. Aquí podemos conocer a Dios, conocer quiénes somos, conocer su bendito evangelio, conocer el futuro. Aquí está, no necesitamos estar esperando a sueños y visiones para que esto pase. La verdadera certeza descansa en el testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones, aplicándonos su palabra. De tal modo que sabemos que somos hijos de Dios. La certeza falsa descansa en el testimonio del espíritu del error por medio de supresión de la palabra de Dios. No debe ser así lo que dice la Biblia, no debe ser de esta manera. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:9. 2 de Tesalonicenses 2:9. Dice así. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Más adelante, el 10 al 12 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Obviamente estoy mostrando un texto que hace referencia al hecho de suprimir la verdad, no creer a la verdad, y en este caso dejarse llevar por el engaño y la mentira, ¿no? Ese texto debe ser estudiado en su contexto en un momento, pero el texto claramente dice esto, ¿no? Creer en la mentira, todo engaño, Satanás mentiroso, suprimir la verdad, ¿no? Entonces, ese texto que te acabo de mencionar, sobre todo, esto significa que la certeza verdadera e infalible descansa en el Espíritu y la palabra de Dios. Muchas de las veces asentamos nuestra seguridad en lo que digan las noticias, en diagnósticos, en lo que puede llegar a decir el horóscopo, y ahí fallamos, ¿no? La verdadera certeza descansa en el Espíritu y la palabra de Dios. Dios ha dicho ciertas cosas infalibles en su palabra, verdades claras y concisas. Ha dicho que todo aquel que crea en Cristo ya posee la vida eterna. Juan 3:36. También declara infaliblemente que sabemos que lo que conocemos, si cumplimos sus mandamientos. Sabemos que conocemos a Dios, le conocemos a Él si cumplimos sus mandamientos. Además, Él mismo, Dios, declara estas cosas también las producen, las hacen los elegidos en sus hijos. Nos hace capaces de creer en Cristo y cumplir sus mandamientos. Por consiguiente, cuando creemos en Cristo y cumplimos sus mandamientos, el Espíritu Santo nos hace capaces de saber que es así. Y como sabemos que creemos en Él y cumplimos sus mandamientos, entonces poseemos la certeza verdadera. Creemos que la palabra de Dios es infalible al hablar a nosotros. Es de suma importancia, amados hermanos, insistir que esta certeza infalible nunca llega por medio de alguna revelación privada del Espíritu. Afirmar que nuestra certeza descansa, nuestra seguridad de salvación descansa en un testimonio del Espíritu aparte de o añadido a la Biblia, es afirmar que tenemos una certeza falsa. La palabra de Dios es suficiente. Solo por medio de las Escrituras está enteramente capacitado el hombre de Dios, como dice 2 Timoteo 3:16 y 17. Al efectuar la certeza infalible, esa seguridad completa, clara, en los corazones de los creyentes, es del Espíritu Santo. Entonces, no comunica una nueva revelación, aplica lo que ya ha sido revelado, es decir, la verdad de las Escrituras, de que los creyentes serán salvos. Al juntar la palabra de Dios en este caso con las promesas infalibles que contiene y las gracias que ya existen en el corazón a las cuales se dirigen esas promesas, obviamente el nuevo corazón que tenemos, el Espíritu hace que el creyente sea capaz de decir con certeza, soy hijo de Dios y siempre lo seré. O que esta certeza que tenemos esté asentada en la base correcta, mis amados hermanos, y no sea una falsa certeza. Examinemos nuestro corazón y cuidemos a nuestros hermanos. Oremos por ellos,
y preguntémonos unos a otros, ¿dónde está tu certeza? ¿En dónde radica tu seguridad? Que no sea ni en lo que nosotros pensamos o suponemos, sino en que verdaderamente le conocemos. Y si verdaderamente le conocemos, obedecemos sus mandamientos. Esas gracias que se evidencian en nuestra vida, ese nuevo corazón, esa seguridad que trae el Espíritu Santo a nosotros por la palabra que Él nos ha dado, por lo que Él ha dicho, por lo que Dios ha dicho. Esa es nuestra seguridad. Y que Dios nos dé un corazón sensible, humilde, que podamos agachar nuestra cabeza cuando pecamos y confesemos nuestras faltas, evidenciando que tenemos necesidad de Él, que nuestra disposición a mostrar esas gracias en arrepentimiento manifieste frutos. Como decíamos, frutos dignos de arrepentimiento, hablando de las buenas obras. Que estas cosas manifiesten un corazón renovado y transformado, y que Dios nos dé fortaleza. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana y pedimos que nos bendigas. Bendice este día y bendice, Señor, el tiempo que vamos a compartir juntos como iglesia, como familia. A ti sea la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.